¿No es cierto? Hay gente que ha sido cruel, que ha sido... Gracias, hermana. Que ha sido asesina. Pero este Manasés, del que voy a hablar en esta noche, las tiene todas. No se olvidó ninguna. Quiero que lo miremos en esta noche para descubrir algunas cosas que la palabra de Dios nos dice. La historia está contada dos veces en la Biblia. Una en Segunda Crónicas. Primera Crónica y Segunda Crónica es un libro histórico. Yo sé que es un poco árido en algún momento cuando empieza con las genealogías. Cuando yo era chiquito y me llevaban a la iglesia, me daban la Biblia y yo me ponía a leer la genealogía para que pasara el tiempo rápido, no porque me interesaba mucho. Pero fuera de la genealogía, el libro es historias del pueblo de Israel. Y también está en el libro de Reyes. Pero vamos a leer la historia de Segunda Crónicas, capítulo 33. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues practicó las mismas infamias de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Reconstruyó los santuarios en lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Levantó altares a las representaciones de Baal e hizo imágenes de Aserá, que era otra diosa. Además, adoró y rindió culto a todos los astros del cielo. Construyó altares en el templo del Señor, acerca del cual el Señor había dicho que sería para siempre la residencia de su nombre en Jerusalén. Levantó otros altares en los dos atrios del templo del Señor y los dedicó a todos los astros del cielo. Además hizo quemar a sus hijos en sacrificio en el valle de Ben Hinnom. Practicó la invocación de los espíritus, la adivinación y la magia, y estableció el espiritismo y la hechicería. Tan malos fueron sus hechos a los ojos del Señor que acabó por provocar su indignación. También colocó la imagen del ídolo que había hecho en el templo de Dios, acerca de cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: este templo en Jerusalén, que he escogido entre todas las tribus de Israel, será para siempre la residencia de mi nombre. No volveré a desalojar a los israelitas de la tierra donde establecí a sus antepasados, con tal de que cumplan y practiquen todo lo que les he ordenado, y todas las enseñanzas, leyes y decretos que les he dado por medio de Moisés. Pero Manasés hizo que Judá y los habitantes de Jerusalén siguieran por el mal camino y que actuaran con más perversidad que las naciones que el Señor había aniquilado ante los israelitas. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso el Señor trajo contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, quienes apresaron con ganchos a Manasés, lo sujetaron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Pero cuando se halló en aflicción, invocó al Señor su Dios y se humilló profundamente ante el Dios de sus antepasados. Y cuando oró, Dios lo atendió, escuchó sus súplicas
e hizo que volviera a Jerusalén a hacerse cargo de su reino. Entonces comprendió Manasés que el Señor es Dios. El Señor bendiga su palabra. Como les decía, esta historia está contada 2 veces, en este capítulo 33 de Segunda Crónicas y en el capítulo 21 del segundo libro de la historia de los reyes. Manasés es hijo de Ezequías. El padre fue un muy buen rey, reinó 25 años. Y miren lo que dice al final de la vida de Ezequías. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ahora, Manasés, el hijo, Ezequías se murió, el hijo empezó de muy chico, como era el hijo del rey, lo pusieron de rey a los 12 años. Por eso reinó 55 años. Y cuando leemos la historia, es la historia de un gran pecador. Y es extraordinario. ¿Saben por qué? Porque cuando pensamos, si Dios perdonó a este pecador, es capaz que me puede perdonar a mí. Es de gran ánimo, porque yo creo que los que estamos aquí, ninguno ha llegado a vivir una vida tan corrupta, tan sanguinaria y tan pagana como la de Manasés. Si Dios perdonó a Manasés, Dios puede perdonar a cualquier otro pecador. Ahora tiene un problema esta historia, que puede ser que alguno diga, bueno, Manasés era tan malo que necesita ser perdonado. Ahí está. Pero yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo. No me compare con ese personaje. Porque queremos decir, a los ojos de Dios, todos somos lo suficiente malos como para necesitar el perdón de Dios. No hay nadie que pueda decir, yo no necesito el perdón de Dios. Así que vamos a mirar un poco esta historia, porque alguien dijo una vez, la puerta del arca de Noé era tan grande que pasaba un elefante, así que había un lugar para un gato. Pasaba un camello, entonces podía pasar una oveja. El amor de Dios es tan grande que si perdonó a Manasés, me puede perdonar a mí y te puede perdonar a vos. Vamos a mirar la historia. En primer lugar, Manasés fue hijo de un buen padre. No siempre las familias buenas producen hijos buenos, no siempre. También es cierto que muchas veces familias malas producen hijos buenos. Este es el caso de un hijo de rey, tenía un padre ejemplar, un padre recto, un padre que había ordenado el reino y había sacado a los dioses, al paganismo, y él sale mal. No recibe la enseñanza, evidentemente a los 12 años no había recibido la enseñanza, y es de suponer que se dejó influenciar en su adolescencia y en su juventud por otras personas, y terminó siendo una mala persona. El hecho que seas hijo de una familia cristiana no te hace cristiano. El hecho que seas hijo de una familia donde se predica y se honra al Señor no te convierte en cristiano. Hay algo que yo tengo que Dios jamás va a poder tener. ¿Qué es? Nietos. Yo tengo nietos, ahí está mi nieta allá al fondo. Dios no puede tener nietos, solo tiene hijos. Y lo digo esto porque muchas veces hay jóvenes que se cristianizan porque se hacen habitué a la vida de la iglesia, pero no han tenido una experiencia de entrega, no han decidido, no han tomado la decisión de decir yo quiero ser un hijo de Dios, quiero que el Señor me perdone, quiero formar parte de la familia de Dios.
En segundo lugar, no era solamente hijo de un buen padre, sino que fue en contra de lo que hizo el padre y destruyó el trabajo que había hecho su padre. Dice que reconstruyó los santuarios en lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a las representaciones de Baal e hizo imágenes de Aserá. Además adoró y rindió culto a todos los astros del cielo. Es decir, hizo eso, pero lo hizo sabiendo que el padre había hecho todo lo contrario. En una nación como la judía, monoteísta desde el mismo origen, con mandamientos contundentes y claros y precisos de que no había que hacer estatuas, no había que fabricarse ídolos, ni de metal, ni de piedra, ni de madera, y mucho menos inclinarse ante ellos, honrarlos, venerarlos o adorarlos. Esto era algo muy fuerte en el pueblo judío. Y él va en contra de todo eso y empieza a poner lugares altos. No es que estaban en lugares, sí, estaban en lugares altos, la gente iba por la ciudad y en lugares más altos que la cabeza, así, que no se podían tocar. Puso estatuas en toda Jerusalén. Lo que el padre había destruido, él lo comenzó a construir. Y dice, ¿qué tipo de dioses eran? Dioses falsos. Construyó altares en el templo del Señor. Ahora hay que ser audaz. Una, para poner dioses y paganos en la ciudad de Jerusalén. Meterse en el templo. Dios le había dicho, bien, en el templo no puede haber ninguna imagen, ninguna estatua, ninguna escultura, no puede haber nada, porque yo no quiero que ustedes hagan nunca nada de eso, de lo que está en la tierra, en el cielo o debajo de la tierra, de nada. Me acuerdo hace unos años, hace 2 o 3 años, vino un grupo de gente organizado por el gobierno de la ciudad que hace turismo religioso, y me llamaron por teléfono y dice, queremos ir a hacer turismo a la iglesia de la Puerta Abierta. Le digo, mira, acá no, el concepto que ustedes tienen de iglesia no tiene nada que ver. Bueno, pero igual queremos ir. Bueno, fueron acá a la iglesia de San Pedro, la iglesia católica, y después vinieron acá, estaba Daniel Romero, ¿no es cierto? Lo recibimos con un cafecito, que no mucho le dan. Y después, y el salón es entraron acá. No hay imágenes, no hay nada acá. Y yo humildemente digo, bueno, porque la Biblia dice que no debe haber imágenes. ¿Ustedes fueron a alguna iglesia que hay imágenes? Me miraban. Y no solo la puso afuera, lo puso adentro, en los patios. O sea que si seguían yendo al templo, se encontraban con dioses paganos. Ahora, ¿qué es un dios falso? Usted dice, pastor, yo no tengo dioses falsos. El pecado que más veces cometés, ese es tu Dios. Hay algunos que miran pornografía. Quisieran no hacerlo, pero lo hacen, y lo hacen habitualmente. Ese es un Dios. Otros toman, se aferran a la botella más de la cuenta, no la adoran, se la toman completa. Ese es el Dios. Otros están apasionados por el deporte. Yo quisiera creer que hoy no hay hermanos aquí porque están predicando el Evangelio en alguna plaza. Pero tengo que sospechar que se quedaron viendo el partido. Si eso es así, ese es un Dios. Es un Dios. Y muchos vienen a la casa de Dios trayendo esos dioses paganos. Así que no lo critiquemos tanto a Manasés. No solamente puso en los atrios
puso dentro del mismo templo. Baal y Asera eran dos dioses babilónicos que permanentemente aparecen en el relato de la Biblia, porque eran dos dioses muy populares en los países, en las naciones. Y una de las cosas que caracterizaba la adoración de estos dioses eran los sacrificios humanos. Y llegaron a Jerusalén y se instalaron allí por orden de Manasés. En quinto lugar, hizo algo tremendo. Dedicó sus hijos al diablo. Dice, además hizo quemar a sus hijos en sacrificio en el valle de Ben Hinnom. Los hizo pasar por fuego. No es que los quemó vuelta y vuelta, No, es un rito satánico. Pasar a los hijos por arriba del fuego como un acto de consagración a Satanás. Y muchos padres hoy dedican a Satanás a sus hijos. No los hacen pasar por fuego, no. Pero ponen otros dioses en su mente. Y le dicen al chico, mira que lo importante son los estudios, Lo más importante es que progreses. Lo más importante es que te prepares para la vida. Cuando crecen, lo más importante es que tengas un trabajo. Lo más importante es que te vaya bien. Y todo eso está bien. ¿Es cierto que está bien? Que le vaya bien el estudio, que le vaya bien. Está todo bien. Pero no es verdad que es lo más importante. Un padre cristiano, antes de preocuparse de cómo le va en la escuela a sus hijos, debería preocuparse cómo es su vida espiritual. Y me temo que hemos, en este sentido, sido atrapados por el mundo. Y entonces llevamos a nuestros hijos al altar de Satanás. Y lo ponemos y lo exponemos y lo empujamos a que viva la vida del mundo, pero no en segundo lugar, poniendo a Dios en el primer lugar, siendo eso el primer lugar. Usted dice, ¿cómo sé que es eso el primer lugar? ¿Qué es la primera cosa que pensás cuando te levantás? ¿Qué es la cosa que domina tu mente? ¿En qué estás pensando cuando no estás pensando en nada? Eso es lo primero en tu vida. Y el cristiano debe tener al Señor Jesús en la vida. Y hemos hecho un culto de la belleza, del éxito, del dinero, y le decimos a nuestros hijos, vos tenés que progresar, vos tenés que, te tiene que ir bien, me tenés que cuidar, algunos ya empezamos a pensar en eso, ¿no? Me tenés que cuidar cuando seas viejito. No es lo más importante. Lo más importante que vos le podés dar a tu hijo es que conozca al Señor como Salvador. Lo más importante es que él sea un fiel hijo de Dios. Manasés sacrificó, consagró a sus hijos a Satanás. En sexto lugar, fraternizó con el demonio. Dice, practicó la invocación de los espíritus, la adivinación y la magia, y estableció el espiritismo y la hechicería. Si esto lo leemos de cualquier libro, de cualquier país del mundo, no nos tendría que sorprender mucho, pero de un rey del pueblo de Dios en Jerusalén es una cosa atroz. Es que el paganismo o la idolatría o el vivir lejos de Dios, poniendo a cualquier otra cosa antes que a Dios, te va llevando, es una cosa que va despacito. Empezás, voy a entrar en el punto, empezás leyendo el horóscopo. ¿Qué problema hay? Y después empezás a leer libros de adivinación. Y después te compras el de Orangel para saber cómo te iba a ir en este año. Todavía sigue escribiendo libros. Es increíble que haya gente que siga comprando esos libros. Y se venden. Vayan a la feria del libro y van a descubrir la cantidad de estos libros esotéricos que hay.
Y gente que va a hacerse adivinar la suerte. Cuando uno va a la plaza allí en Recoleta, lo que sorprende por la contradicción es ver la Iglesia Católica y al lado, a 50 metros de la Iglesia Católica, gente tirando la carta del tarot. Pero eso no sería el problema es que hacen cola para que le tiren las cartas. Y eso es algo que Dios abomina. La palabra, lo voy a decir un poquito más clara porque la palabra abominación no se entiende bien. Es algo que a Dios le da asco. ¿Se entiende más ahora? Eso es abominación. Que a Dios le produce repulsión. Que las personas le pregunten al diablo cuál es el destino de sus vidas. Y hoy la gente se ha dejado atrapar. Y hay hasta invasión de este rubro a través de la tecnología. Y hay páginas esotéricas que están al alcance de cualquiera con que tenga el celular en la mano. Cuando hablamos de este tema, es sorprendente lo popular que es. Es más, le voy a decir algo. Estoy seguro que en este lugar hay gente que ha jugado con la copa alguna vez. O gente que ha ido a una reunión y dio vuelta la borra del café para que alguien le adivine la suerte. No soy un experto en esto, pero algunas cosas leí. Si hiciste alguna vez eso, te tenés que pedirle perdón al Señor. Renunciar a todo lo que eso puede haber significado en tu vida, pedirle perdón al Señor, porque eso es abominación, eso le produce asco al Señor. Y esto es lo que hizo este hombre, se trajo a todos los adivinos, todos los hechiceros, todos los que tiraban cartas, todos los que leían la borra de café, se los trajo a Jerusalén. En séptimo lugar, hizo extraviar a otros. Mire lo que dice el texto. Manasés hizo que Judá y los habitantes de Jerusalén siguieran por el mal camino y que actuaran con más perversidad que las naciones que el Señor había aniquilado ante los israelitas. Si no hayan sido solamente más paganos, más perversos. Es que Manasés era el rey, tenía influencia. Y todos de alguna manera somos de influencia a otros, todos, con nuestra conducta, con nuestro carácter, con nuestras costumbres, con nuestro vocabulario, con nuestro estilo de vida, afectamos la vida de otros. Manasés consiguió que los habitantes de Jerusalén siguieran por el mal camino. Es decir, no solamente él se metió en el mal camino, él hizo que otros se metieran en el mal camino. Y por último, persiguió al pueblo de Dios. Claro, me imagino que había profetas en ese momento que le decían, mirá, Manasés, lo que estás haciendo está mal. El texto dice, Dios le dijo varias veces, ¿y qué dice el texto? No le hicieron caso. Y llegaron a la vida, a la presencia de Manasés, le dijeron, esto no está bien, no hagas esto, no traigas esto, seguramente. Y él los rechazó. Y en un caso se dice que mató al profeta Isaías. Esto no está en la Biblia, es una tradición rabínica de que Manasés aserró, es decir, lo cortó con una sierra al profeta Isaías. El texto dice, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar Jerusalén de extremo a extremo. A ver, quiero que le diga, en otra versión dice, la sangre corría por las calles de la ciudad. ¿Qué personaje? Este tipo no tiene perdón. Hay alguno que lo iguala acá, me gustaría conocerlo. ¿Quiere pasar al frente a dar testimonio de todas las cosas que hizo? No, pero no tiene humanamente. Hasta a mí me lo preguntáis y diría, no, si yo voy a pasar la eternidad con ese tipo, déjenlo afuera.
Ahora, pero miren lo tremendo de Dios, no de Manasés, de Dios. Dice el texto que cuando se halló en aflicción, invocó al Señor su Dios y se humilló profundamente ante el Dios de sus antepasados. Así que lo primero que hizo, bueno, la historia es que Dios se cansó, hizo que vinieran reyes de Asiria. Asiria conquistó primero el reino del norte, nunca conquistó el reino del sur, pero igual venían y se lo llevaron al rey. O sea, lo agarraron al rey, se lo llevaron. 1000 kilómetros por lo menos, 1000 kilómetros. 15 días de cabalgadura se lo llevaron. Y dice que se lo llevaron engrillado, se le pusieron cadenas. No sé si lo harían caminar o no sé qué, se lo llevaron. Y lo metieron en una cárcel. Y el tipo dice, de acá no salgo nunca más. ¿Quién se va a acordar de mí? Y en ese momento se humilló grandemente en la presencia de Dios. Dios, yo no sé la oración, Dios. Quizá antes le pidió a Baal, pero Baal no le contestó, porque es un Dios falso. Será, pero no le contestó. Y habrá pensado, ¿y si pruebo? ¿Y si pruebo en Dios? Y oró. Y es la cosa que le pedimos que haga todo aquel que quiere encontrarse con el Señor, que ore, que clame a Dios, que se humille, es decir, humillarse es decir, Señor, mirá dónde estoy, mirá lo que llegué, mirá lo que soy, mirá cuál es mi necesidad, Señor, te necesito. Y dice el texto, cuando oró fervientemente, y cuando oró, Dios lo atendió, escuchó sus súplicas. ¿Pueden creer ustedes? ¿Pueden creer? No se lo merece. ¿Cuántos piensan que se merecía eso? Todos saben. No se lo merece. Es que el perdón de Dios es un regalo. Ninguno de nosotros lo ha merecido jamás. Y dice la historia que Dios lo restauró, lo sacó de allí y lo volvió a Jerusalén y siguió siendo rey. Qué tremenda historia, ¿no es cierto? Que nos lleva a pensar que si Dios perdonó a Manasés, me puede perdonar a mí y te puede perdonar a vos. Hay algunos que piensan que Dios es un Dios que perdona a todos. No perdona a todos. Perdona a los que se arrepienten, perdona a los que se humillan y le dicen qué necesitados están de perdón. Perdona a aquellos que se arrepienten. Ahora déjenme explicar la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento no es tanto, lo siento mucho, lamento mucho lo que te hice. No, la palabra arrepentimiento dice, lamento lo que te hice y me propongo no hacerlo nunca más. El arrepentimiento tiene que ver más con el mañana que con el pasado. Por eso Isaías escribió que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse. Volverse a Dios, uno va caminando en un sentido, volverse a Dios significa caminar en el otro sentido, girar 180 grados, no como ese pastor una vez predicando con mucho entusiasmo dice, usted tiene que dar vuelta 360 grados. No, 180 nada más. Vamos para allá y ahora vamos para allá. Cambio. Estoy haciendo lo que quiero, ahora tomo la decisión de hacer lo que Dios quiere. Viví mi vida como yo quería, ahora voy a vivir la vida como Dios quiere. Antes yo era mi propio Dios, ahora el Señor va a ser mi propio Dios. Entonces el profeta le dice, dejen el camino que están siguiendo,
van mal, van a terminar peor. Cambien la manera de pensar, vuélvanse al Señor. A esto en el ejército le llama conversión, ir caminando para un lado, conversión, a retaguardia, marcha. ¿Está bien? Y Él, ¿quién es Él? El Señor Jesús, Dios, tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a Dios, que es, ¿qué cosa es? Generoso en perdonar. Muchas personas creen que Dios va a perdonar finalmente a todos. Cuando le hice un reportaje a Marcos Aguinis, el famoso escritor judío argentino de Córdoba, que es dicho sea de paso, es el escritor que más libros vende en la Argentina, cuando terminó el programa él me dijo este pensamiento: bueno, a Dios le gusta, a Dios el mejor negocio de Dios es perdonar, así que no sé si existe o no existe, pero al final Dios me va a perdonar. Y se terminó el programa y no le pude contestar al aire. Esas cosas que uno hace a veces. Entonces cuando termina el programa le digo: ¿ah, sí? ¿Dios perdona a todos? Sí. ¿A Hitler también lo perdona? Eso no me pensaba. Bueno, no sé si a Hitler. Porque todos pensamos, Dios me perdona a mí, a los otros no son tan buenos como yo. Y Dios solamente perdona a aquel que se humilla, aquel que le pide perdón, aquel que viene, se inclina ante el Señor y dice: Señor, soy un pecador, te pido que me perdones. ¿Y cuál es la promesa? Para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, el famoso texto, el más famoso de todos: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Mira qué promesa. Mientras el hombre está sin Dios, está lejos de Dios, pero en el momento en que por una decisión personal e íntima dice: yo quiero el perdón de Dios, Dios te dice, no te reprocha, no te saca la tarjeta ni el prontuario para decirte: sí, vos ahora me venís a pedir, esto es lo que hacemos nosotros, me venís a pedir perdón, pero hace 2 años hiciste esto, hace 6 meses hiciste esto. Dios no hace eso. Dios nos abraza y nos limpia ¿de cuánto pecado? De todo pecado. Porque Dios en su naturaleza es un Dios rico, abundante en una palabra que tiene que ver mucho con el amor, que es la palabra misericordia. Miren lo que dice Efesios, que es una carta que Pablo escribió a los cristianos que vivían en la ciudad de Éfeso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Rico en misericordia. Rico de tal manera que está esperando que cualquier pecador que sienta que está lejos de Él y que quiera formar parte de la familia de Dios, recibir el perdón de Dios y recibir el regalo de la vida eterna, pueda acceder a eso haciendo una cosa muy difícil, haciendo una cosa que cuesta mucho, y es arrepintiéndose, tomando la decisión de cambiar de vida y pedirle al Señor perdón por sus pecados. Porque el Señor Jesús justamente murió por eso. Y ahora en unos minutos vamos a estar celebrando la Cena del Señor, donde celebramos, donde más que celebrar, recordamos, aunque es una celebración también, que el Señor Jesús
El apóstol Pablo lo dijo en una frase: el justo, el que no tenía pecado, murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Esto está en 1 Pedro 3, 18, dice: porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos para llevarlos a ustedes a Dios. Es tremendo el amor de Dios, tan grande que no lo podemos contener. Y el amor de Dios es el que te hizo venir en esta noche. Quizá alguno hasta se esté preguntando cómo es que vine, por qué vine. El amor de Dios te hizo venir. Hasta alguno puede ser que haya venido de mala gana, pues estás aquí. Porque el amor de Dios te quiere alcanzar, quiere invitarte. Hay un texto en el Apocalipsis que dice así: yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está afuera de nuestra vida, afuera de nuestro corazón, y llama. Y si estás aquí en esta noche, el Señor te está llamando a que te humilles, te arrepientas y le entregues tu vida a Jesucristo. Ahora, no es fácil. Significa que estás decidiendo, final de la vida que viviste, ahora vas a vivir una nueva. Porque de modo que si alguno está en Cristo, dice el texto, es una nueva creación. Juan Pablo me va a decir a algunos: yo quiero vivir mi vida antes. Bueno, Dios no te obliga. ¿Querés seguir viviendo como estás ahora, en pecado, muerto espiritualmente? Lo lamentamos muchísimo, es tu decisión. Pero el Señor te invita, dice: morí por vos. ¿Querés venir? ¿Querés ser parte de la familia de Dios? Esta es una buena noche para que tomes esa decisión. Así que vamos a inclinar nuestro rostro. Y yo quiero orar. Y quiero invitar a cualquiera que quiera en esta noche a tomar esta decisión. No se lo quiero hacer fácil, porque la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana implica renunciar, implica obedecer. Y lo peor que podemos hacer es, por querer tener resultados, le hacemos fácil a la gente lo que no es fácil, es difícil. Es difícil. Así que yo quiero decirle a todo aquel que en esta noche quiere recibir al Señor Jesús, quiere entregarle su vida, que en este momento se ponga de pie y exprese con esa acción que quiere ser de la familia de Dios, que quiere recibir el perdón de Dios. Así que habrá alguien. Esta mañana hubo 2 personas que aceptaron al Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga ya, gloria a Dios. ¿Quién más? Que el Señor te bendiga, gloria a Dios. Si a Cristo confía el más vil pecador, que dice: perdón en el acto le otorga el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguien más? Padre, te damos tantas gracias por tu amor obstinado, infinito. Te damos tantas gracias, Señor, que venís a nuestra vida no con una actitud de reproche y de juicio, sino con una invitación. Quiero entrar en tu vida, quiero comer con vos, quiero ser tu amigo, quiero ser tu Salvador. Gracias, Señor. Y te doy gracias, Señor, por estas 3 personas y
quizá algunas más que no se animan, que en esta noche están tomando esta decisión. Las recibimos en la fe, con mucha alegría, porque cada vez que alguien toma esta decisión, hay una fiesta en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero pedir que vengan aquí, que los quiero saludar. ¿Quieren venir? Démosle un aplauso. Señor te bendiga. Señor te bendiga. Gracias. Señor te bendiga. Siéntese allá adelante ahora. Quizá haya alguien más que quiera venir. Vamos a hacer la cena del Señor ahora. La cena del Señor. Y si alguien no se animó, pero dice, no quiero dejar pasar esto, se pone de pie y viene y se sienta aquí con ellos aquí adelante para recibir al Señor. ¿Está bien? El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Ustedes saben que el Señor nos dejó este símbolo, el pan. El pan es el símbolo del cuerpo del Señor. Lo dijo el jueves a la noche, y el viernes a las 9 de la mañana estaba colgado en una cruz, su cuerpo roto. Y la tendencia nuestra es siempre olvidarnos, entonces nos dejó un pedacito de pan. Entonces cuando comemos ese pan, recordamos que el Señor Jesús murió por nosotros. Padre, te damos gracias por este pan del que vamos a participar. Te damos gracias, Señor, porque esto nos recuerda que moriste por nosotros en la cruz. Te damos gracias, Señor, porque tu muerte sigue produciendo vida. Y te pido, Señor, por la vida de estas 3 personas aquí, que ellos en esta noche sientan que han hecho la mejor, la más grande, la más gloriosa de las decisiones. Se han reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Y con esta visión del poder tuyo obrando es que participamos del pan con gratitud y con alegría. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Víctor. Que justo me haces, que llevas mis cargas y permaneces fiel. No, ya tengo. Tú que cubres mi vida Seguí sirviendo. de amor y justicia, oh Cordero fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Tú que justo me haces, que llevas mis cargas y permaneces fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste en mí todo mi dolor. Tú
amaste al morir, el velo que ayer me separó de ti. El cordero es un animal que hay que explicar esto, porque si no, no se entiende, ¿no? Los judíos, en sus ritos religiosos ordenados por Dios, sacrificaban un cordero. Entonces la familia venía al templo con un cordero. El cordero tenía que ser puro, sin defectos de ningún tipo, el mejor. Lo traían, se lo daban al sacerdote. Había un lugar, un altar, el sacerdote lo mataba y lo sacrificaba. Es una manera como el Señor Jesús, como Dios les estaba diciendo, en algún momento esto se va a terminar. Por eso cuando Juan el Bautista lo recibe al Señor Jesús, no le dice, aquí viene el Mesías esperado, aquí viene el Rey, no, ¿qué le dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces cuando decimos Cordero de Dios, la gente que no entiende bien dice, están hablando de carne, de comida, de animales. No, estamos diciendo, tú, Señor Jesús, que hiciste como usaban antes los corderos, pero lo tenían que hacer todos los años porque no servía para mucho, lo hiciste una vez y para siempre, Cordero de Dios, llevaste en mí todo mi dolor, llevaste en ti todo mi dolor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso levantamos la copa y celebramos y decimos gracias, Señor, gracias, gracias, que nos limpias, nos libras del pecado, nos das una nueva vida, y una vida no solamente buena y linda aquí, sino una vida eterna contigo en el cielo. Levantamos y celebramos esa victoria tuya en la cruz por nosotros, tomando de esta copa, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Saben que cuando preparaba el sermón el mensaje me acordé del himno ese, pero me acordé también de otro coro, y yo creo que ni siquiera Esteban, que es viejito ya, lo sabe. En sol mayor. Ya se fue. Ya se fue, ya se fue, ya se fue. Toda carga de mi alma ya se fue. Otra vez. Ya se fue, ya se fue, ya se fue. Toda carga de mi alma ya se fue. Mi Jesús la llevó en la cruz, do murió. Aleluya, ya se fue, ya se fue, ya se fue. Toda carga de mi alma ya se fue. No estoy seguro, pero esto lo compuso Manasés al volver de Babilonia, perdonado por el Señor. ¿Se imagina cómo se sentiría ese tipo? Gracias, Señor. Debe haber cantado todos los salmos, tenían 15 días caminando en caballo. Se cantó todos los salmos, la crónica, la genealogía, todo. Pero debe haber compuesto esto, porque qué bendición, qué bendición. Y esto es una experiencia también de los cristianos. Hacemos una macana, nos portamos mal, llegamos a la noche a casa y estamos pensando y sintiendo que no está bien y no está bien. Y sentimos, ¿cuántos de ustedes sienten el Espíritu Santo diciéndole, está mal, hiciste mal, no está bien lo que hiciste? A ver, yo soy el único acá. No, hay un par de pecadores. ¿Sí? ¿Y cómo nos sacamos esa carga?
Dice el texto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y librarnos de toda maldad. ¿Por qué hace dos cosas? Le explico qué son las dos cosas. Había una iglesia, tenían la reunión de oración, y siempre había en la reunión de oración una mujer que decía, Señor, quita las telarañas de esta congregación. Así que iba a la reunión de oración y decía, Señor, quita las telarañas de esta congregación. Hasta que un hombre se cansó de escucharle y dice, Señor, matá la araña. El Señor nos limpia del pecado y nos libra de toda maldad. Te perdona que hayas tomado y te ayuda a librarte del vicio del alcohol. Te perdona que consultes y veas pornografía, pero ahora te ayuda para que no lo veas más. Y eso es lo que hace el poder del Señor en nuestra vida. ¿Cuántos sienten alegría saber que no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús? Que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y yo no hay cosa más contento que me hace cantar, ya se fue, dale. Ya se fue, ya se fue, ya se fue, toda carga de mi alma ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue, toda carga de mi alma ya se fue, mi Jesús la llevó en la cruz. Aleluya, ese salió pero mal. Aleluya significa gloria a Dios. Ya se fue. A ver, vamos a ensayar la palabra aleluya. Aleluya. ¿Otra vez? Ya se fue, ya se fue, ya se fue. Toda carga de mi alma ya se fue. Ya se fue, ya se fue, ya se fue. Toda carga de mi alma ya se fue, mi Jesús la llevó en la cruz, no murió. Ya se fue, ya se fue, ya se fue, toda carga de mi alma ya se fue. Aplaudo al Señor, aplaudimos al Señor. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y la Iglesia dice, amén, amén.